Cuando tenía 17 años, tenía toda mi cabeza rapada, menos un trozo aquí en forma de una cruz grande. Así fui a mi primer viaje misionero a Rumanía con Exodus. Y ahí conocí a Pablo, mi primer mentor. No sé por qué, no sé qué lo vio en mí, pero durante ese viaje, Pablo me vino para hablarme y decirme: oye, te veo en ti potencial en ti, en tu liderazgo, te veo tus dones y quiero invertir en ti. Durante todo el año siguiente, una vez cada semana o cada 2 semanas, nos levantábamos temprano. En mi caso a las 6:30 por ahí, andaba 2 kilómetros en la oscuridad del invierno en Irlanda para coger el bus, llegar al centro de la ciudad y andar otra vez al centro de Exodus. Y ahí hicimos un estudio bíblico. Pablo y yo ahí estudiando las Escrituras. Antes de empezar el día, antes de ir al instituto y empezar el resto del día. El verano siguiente fuimos a Gran Canaria para servir en un viaje misionero junto con un equipo. Fue una experiencia que cambió mi vida. El Señor plantó una semilla que formaba parte importante de mi llamado aquí a la misión de Dios a España. Unos años más tarde, Pablo predicó en mi boda y 15 años más tarde seguimos en contacto y trabajamos a vez en cuando en proyectos del ministerio juntos. Bernabé también tenía esa misma visión de mirar a la gente y ver su potencial, ver sus dones y trabajar con ellos mucho antes que los demás. Vamos a mirar un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Dice así: ahora bien, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando la palabra únicamente a los judíos. Pero algunos creyentes de Chipre y Cirene, cuando entraron en Antioquía, hablaron con los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando Bernabé llegó y vio el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer fieles al Señor, con todo el fervor de su corazón. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, así que muchos se unieron al Señor. Bernabé fue después a Tarso, en busca de Saulo. Cuando le halló, le llevó a Antioquía, y a lo largo de todo un año se congregaron en la iglesia y instruyeron a muchas personas. Y fue ahí, en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. En Hechos 11, versículo 22, vemos que la iglesia en Antioquía está empezando. El evangelio está llegando a sitios nuevos, a congregaciones nuevas, incluso los gentiles. ¿Y quién enviaron para ayudar a esa iglesia? Nuestro amigo Bernabé. Su primera acción fue animar a la iglesia, pero poco después, el segundo paso era irte y buscar a Pablo. Ir a Tarso, un viaje de 140 kilómetros, unos 7 días de viaje. Pablo había desaparecido durante unos 3 años para formarse en las Escrituras, a la luz de Jesús, su resurrección y Jesús como el Mesías. Así, Bernabé tenía que ir, buscar a Pablo, encontrar a Pablo, convencerle a venir y formar parte del equipo en Antioquía. Como líderes y discipuladores, tenemos
la responsabilidad y el privilegio de invertir en los demás, los que tienen menos años o menos madurez en la fe. Cuando empecé en la iglesia de Salou, había un equipo grande de líderes de jóvenes, responsables que querían hacer su ministerio bien, querían organizar actividades para los jóvenes, querían ayudar a los jóvenes de verdad. Pero después de un año me di cuenta de que no habían realmente entendido la meta principal del ministerio, que es hacer discípulos de los jóvenes. Así que hicimos algunos cambios, más formación, más ayuda, más recursos, pero también un cambio pequeño de vocabulario, que las palabras que usamos realmente tienen importancia. Así que cambiamos el nombre del equipo, cambiamos el nombre de responsables o monitores o líderes de jóvenes a discipuladores. Ahora tenemos más en cuenta la meta principal del ministerio, que es hacer discípulos. Y con un cambio pequeño de vocabulario, hemos cambiado un poco la mentalidad. Incluso en el ministerio juvenil o como líderes jóvenes, tenemos la oportunidad de invertir en otros. Es una mentalidad, no es solo una cosa de pastores o líderes más mayores a punto de jubilarse, sino una mentalidad de invertir, animar, equipar a otros. Pablo se convirtió en el autor, teólogo, plantador de iglesias más impactante en la iglesia primitiva. Y obviamente su impacto sigue en pie hoy en día en la iglesia. Pero empezó con alguien que quería invitar a él, invertir en él y dar una primera oportunidad en el ministerio.